Estamos disfrutando una serie. ¿Cuántos hemos sido edificados por la serie que hemos abordado este mes? Fisuras del alma. Estuvimos hablando acerca del perdón. Hablamos que el perdón es liberar a un prisionero para luego darnos cuenta que el prisionero somos nosotros, eres tú, ¿cierto? Hablamos la semana pasada acerca del rechazo. Hablamos un poquito acerca de David y Saúl, hablamos un poquito acerca de Mefiboset junto con David, y Dios ha venido hablando acerca de esas fisuras en el alma. Así que en la noche de hoy quiero hablarte acerca de un tema muy importante que sé que nos va a edificar, y para eso Romanos capítulo 7 verso 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántos se sienten identificados con ese pasaje? Y yo, ¿verdad? Usted también. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Qué tal si lo leemos una vez más? Listo, y usted lo va a reflexionar en su corazón. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si lo que hago, si lo que no quiero hacer, realmente no soy lo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Bueno, eso pareciera que Pablo estaba cantando la canción de que me sirve y que me quiere, la que no quiero, que me quiera, que me quiera, la que me quiero, sí, algo así por el estilo. O, me amo, te amo, sí. Es un poco confuso, pero bueno. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te ponemos a ti, Señor, como centro de todo lo que hablamos en la noche de hoy. Que tu palabra, Señor, siga ministrando, sanando corazones. Hemos podido hablar del perdón y sanar esa fisura en el alma. Hablar del rechazo y sanar esa fisura en el alma. Señor, y hoy te presentamos este mensaje para que igualmente nos hables y nunca seamos los mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarte en la noche de hoy acerca de un mensaje titulado La culpa. ¿Listo? La culpa. Hay una historia que en cierta ocasión dice que había un rey super mega contra hiper archi extra ultra macro penta malvado, tosco, hostil, que secuestró a un papá y a un hijo y los llevó a una torre inexpugnable secuestrados. Dice que en medio de ese secuestro, papá e hijo estaban allí en una celda bastante frívola, bastante sucia, bastante decadente. Y dice que en el día solo veían pájaros revolotear y de noche unas cuantas velas se encendían para dar un poco de luminosidad. Dice que en medio de esa hostilidad, el papá se le ocurrió que en algún momento podrían ser libres. Y entonces el papá dice, bueno, de día solo veo árboles, pájaros revolotear, de noche solamente hay unas velas que medio alumbran nuestra celda. Y entonces el hombre se empieza a idear el por qué no tomar unas cuantas plumas que caían sobre la celda y con la cera de aquella vela poder recubrir y fabricar unas alas gigantes. Entonces tomó las alas que caían de los pájaros, tomó la cera que destilaban las velas e hizo unas alas gigantes. Se las puso a su hijo y se las puso él. La meta era poder volar de modo que obviamente obtuvieran la libertad. Pero él le dio una restricción a su hijo, le dio una instrucción. Le dijo, mira, no vas a volar demasiado alto porque obviamente el calor del sol derritiría la cera. Y no vas a volar demasiado bajo porque si las alas se mojan, pues obviamente no van a poder cumplir su finalidad. Entonces en ese momento ellos empiezan a aletear con todas las fuerzas y efectivamente el experimento funciona. Logran superar esa torre inexpugnable y en medio de estar volando, dice que el hijo se empieza a emocionar por la libertad. Comienza a observar paisajes increíbles, el cañón del Chicamocha, comienza a observar un montón de paisajes que no había visto antes, pero él quería más. Y en ánimo de calmar esa satisfacción, comenzó a volar mucho más alto porque la luminosidad del sol le producía placer, le encantaba ver ese brillo y comenzó a ir mucho más alto, lo que generó que el sol derritiera la cera de aquellas plumas y lógicamente el chico cayó de picada al mar y nadie lo pudo sacar. El joven murió ahogado. Ahora, la gran enseñanza de esto es que el joven fue víctima de su propia libertad, porque el precio de la libertad mal vivida puede ser muy alto. El precio de la libertad mal vivida puede ser muy alto.
Y tal vez tú y yo hemos estado en esa delgada línea entre libertad y libertinaje. Hemos estado en esa delgada línea donde nuestra toma de decisiones no es la mejor, nuestra toma de decisiones no es asertiva, no es correcta, y en algún momento empezamos a examinarnos. Si tú y yo hacemos un diagnóstico, muchos de nosotros hemos pasado esa delgada línea que trae culpabilidad, producto de las adicciones. Tal vez la adicción a la pornografía, tal vez la adicción a la droga, tal vez la adicción al alcohol. Yo he ido a predicar muchas veces a Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen un lema acerca de ni a un codo de distancia está la caída o la recaída. A un codo de distancia. Y ellos no toleran ni siquiera. Ellos aplican lo que la Biblia literalmente dice. No miren siquiera el vino cuando gorgojea. No miren el brillo de la copa, porque eso te podría generar un caos, te podría destruir. Y entonces nosotros en algún momento pasamos esa delgada línea. Nuestras adicciones, tal vez nuestros malos hábitos, empiezan a traer culpabilidad a nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes no visitaron en la época de la cuarentena a la abuelita, al abuelito, porque sabían que de pronto podían contagiar a un ser querido? ¿Y cuántos de los que quizás están en este auditorio perdieron seres queridos y en algún momento el enemigo empezó a susurrar culpabilidad porque empezaste a decir, ok, fue por mi culpa que mi abuelito falleció, fue por mi culpa que mi abuelita se enfermó, y esa culpabilidad hace parte del plan del enemigo? Momentos donde él empieza a susurrar culpa para que tú y yo podamos perder la paz, no logramos superar, no somos felices. Entonces el problema es que la culpa también es una fisura en nuestra alma. La culpa te quita la paz, la culpa te quita el gozo, la culpa hace que no vivas, sino que sobrevivas. Enfrentes tu día a día, no con la frente en alto, sino con el ceño fruncido, porque hay algo que no está resuelto en ti. Estamos como en el colegio, tal vez mirando el Paz-y-Salvo, y nos damos cuenta que hay algo que está inconcluso. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos hacernos una pregunta y lamentarnos de cosas que hicimos mal? Levánteme la mano, ¿cuántos han tenido culpa aquí? Las dos manos, los que han tenido más culpa. Y se nos pone hasta las orejas, hasta un moco podemos sacar y decir, no, que ha sido difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo hace eso. El enemigo es experto en recriminarte. El enemigo es experto en susurrar culpa hacia tu vida. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que Dios lo determina o lo define como el acusador. Satanás es un acusador. Y entonces él continuamente va a acusarte de lo que hiciste mal o de lo que dejaste de hacer. Y obviamente eso va a carcomer tu día a día. De hecho, él vive recordándote tu pasado. ¿Cuántos de ustedes intentan enfrentar la realidad? Otro mes, otro año, una nueva década. Pero siempre que intentan avanzar, el enemigo continuamente te recuerda tu pasado. Y hay algo que me encanta. Si el diablo te está recordando cosas de tu pasado, es porque se quedó sin material nuevo. Hoy no eres el mismo de meses atrás. Hoy no eres el mismo de años atrás. Yo en muchas ocasiones he estado en mi lugar secreto, y cuántos saben que en esos tiempos de intimidad pasa de todo. A veces uno se arrodilla así y uno empieza a orar y uno empieza a decir cosas que no tienen sentido, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted? Usted ha orado por la Betty la Señor, ¿por qué quitaron Betty la Fea de Netflix? Y uno empieza a orar un montón de incoherencias, porque somos así. Cuando Satanás no pueda destruirnos, intentará distraernos. Y eso siempre lo enseñamos en la iglesia. Cuando Satanás no pueda destruirte, intentará distraerte. La distracción hace parte de su plan. Y entonces cuando tú avanzas en tu vida de fe, cuando tú caminas hacia el propósito, hacia el plan que Dios tiene para tu vida, Satanás no tiene material nuevo solamente, sino recordar tu pasado. Recordar esas experiencias negativas acerca de la mala toma de decisiones. Pero mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdadero y justo. Jesús dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno de ustedes peca, tengan muy presente qué abogado tenemos para con el Padre.
Jesús está continuamente ahí. Cuando Satanás está acusándonos, recriminándonos, susurrándonos culpa, tenemos un abogado, a Jesucristo, quien intercede por nosotros. La Biblia narra una historia, o dos particularmente en la noche de hoy, que te quiero hablar. Todos los discípulos eran personas completamente descalificadas, personas con un contexto. Siempre decimos, mira, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y entonces Jesús vio oro en esos 12 apóstoles, esos 12 discípulos. En medio de lo que estaban rotos, fracasados, con imperfectos, Jesús decidió elegirlos para una misión específica. Pero hoy te quiero hablar de dos de ellos que en algún episodio de su trasegar con Jesús pasaron por una fisura de culpa en su vida. Y le voy a hablar acerca de Pedro y de Judas. Pero permítame hablarte primero del apóstol Pedro. Pedro es un pescador. Pedro tiene un negocio de ir por el Bagre, la Cachama, el Bocachico. Y bueno, esos no son de río. Olvídalo, por todos los pescados, por Nemo, por todos ellos. Y entonces Pedro está en una noche bastante frustrado. ¿Cuántos de ustedes saben que hay días en la vida donde nada les sabe bien? ¿Sí? ¿Alguien más se ha identificado en esto? Que se dice, uy, no, pero señor, espere. ¿Sí? Si yo no fuera cristiano me echaría un baño de tierra, no sé de qué, con cilantro, lo que sea, pero estaba ahí, nada le salía bien. Y entonces dice que decidió estar en el mar toda la noche para poder pescar. Era pescador, sabemos no, los que son pescadores saben que tal vez en las noches es donde pueden tener un acceso más al tema de pescados, pero esa noche no sucede eso. Esa noche Pedro sigue aún más frustrado porque no se le da como él quiere. Las expectativas de Pedro están por el suelo y Dios parece que está arruinando sus planes. Y entonces en algún momento Pedro pasa la noche, no pesca absolutamente nada, y en algún momento aparece Jesús. Hay varias barcas en la orilla y Pedro viene resentido, rezongón, fastidiado, frustrado, amargado. Y entonces Jesús le dice que si le presta la barca. ¿Y por qué no le dijo a ninguno de los otros? Porque cuando Dios se empecina con tu vida y Dios quiere arruinar tus planes, Dios te arruinará los planes, porque los planes de Dios siempre son más inteligentes. Yo le doy gloria a Dios por cuántas veces Dios arruinó mis planes. ¿Te podrías imaginar? Haga el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes hicieron oraciones que hoy les da risa y le dicen, Señor, gracias porque no respondiste a esa oración? Estamos como la película de Jim Carrey, Todopoderoso, que sí a todo. ¿Y qué caos sería si Dios resolviera decir sí a todas de nuestras oraciones? Aún, imagínese cuántas veces usted lloró por su ex. Y usted, ¿y usted por qué me permitió pasar? Pues Dios respondió su oración. ¿Cuántas veces usted le dijo, Señor, líbrame de todo mal? Amén. ¿Sí? Disfrútelo. ¿Sí? Ahora, entonces Pedro ve que Jesús le está pidiendo la barca y le dice, boga mar adentro. Pero se quiere ir ya. Pedro está cansado, está fastidiado, está trasnochado. Y ahora Jesús le dice, espere, tome su barquita y métase mar adentro. Y Pedro no lo quiere hacer. Pero luego le dice que lance la red. Y él le dice, o sea, pasé toda la noche y no pesqué absolutamente nada. No pesqué ni un resfriado, ni el COVID, ni el chikungunya, ni la del mico, nada. Y usted me está diciendo que lance la red. Bueno, más en tu nombre lo voy a hacer. Y cuando Pedro lanza la red, dice que la red se empieza a llenar de pescados. Tan impactante es el número que dice que las barcas comenzaban a hundirse. Y en ese momento Pedro hace clic con Jesús, se cae a sus pies y dice, aléjate de mí porque no soy digno. Y lo que se conoce como la pesca milagrosa es el momento donde empezó una aventura para Pedro. Ahora, es impresionante porque en ese momento empezó la historia de amor que tendrían Pedro y Jesús como un discípulo amado. Pero mira lo que dice más adelante. Cuando ya siendo discípulo, está en una conversación. La gente está rumorando quién es Jesús. Y Jesús le lanza las preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, dicen los discípulos. Algunos dicen que tú eres Elías. Algunos dicen que tú eres uno de los profetas. Algunos dicen que tú eres alguien importante. Pero pareciera que Jesús le da control al suprimir a las opiniones de los demás. Y Jesús le lanza una pregunta y le dice, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo?
Y entonces todos guardan silencio, pero me encanta la actitud de Pedro. Da un paso al frente, porque a veces Pedro metía la pata, ¿cierto? Tú lees los evangelios y Pedro metía continuamente la pata. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que aun cuando nosotros metemos la pata, Jesús mete su mano, pero no nos deja solos. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué esa afirmación sorprendió tanto a Jesús? Aprendamos un poco de la Biblia. Porque resulta que él no dijo tú eres Jesús. Él dijo tú eres el Cristo. Porque el Cristo hablaba de una revelación producto de la resurrección de Jesús una vez hubiese sido muerto. Pero entonces él se adelanta, tiene una revelación, al punto de que cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice: wow, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Le entregó las llaves del reino. Y le dijo: todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En pocas palabras, Jesús lo felicitó públicamente. Y Pedro sacó pecho así como... mejor dicho, lo felicitaron, lo elogiaron. Es como si usted se achanta cuando le cantan el cumpleaños y no sabe qué cara poner, ¿cierto? Dice: cumpleaños. Y uno no sabe qué cara poner. Ahora imagínense que en ese momento estaban elogiando nada más y nada menos que Jesús al mismísimo Pedro. De hecho, es algo importante porque también le cambia el nombre, ¿cierto? Le hace una transición, le dice que ya no se llamará Simón, se llamará Pedro, que ahora no va a pescar los pescaditos del mar, sino va a pescar hombres. Y le hace un llamado a su vida, como el llamado que Dios te hizo a ti. Un llamado para que abandones esa vieja vida, abandones esas malas decisiones que solo han traído culpa hacia ti. Pero mientras la historia de Pedro avanza, dice que en algún momento Jesús anuncia la traición. Y le dice: bueno, ya ustedes saben quién soy, ya ustedes han visto milagros, han visto que ciegos ven, sordos oyen, paralíticos caminan, muertos resucitan. Pero ahora permítame anunciarles algo acerca de la traición. Y Jesús les dice el plan de que Él va a ser traicionado. Sin embargo, Mateo capítulo 16, verso 23 dice que en ese momento Pedro dio un paso al frente, al igual que en la vez pasada. Pero esta vez, mientras Jesús le decía: mira, me van a traicionar, me van a entregar en manos de pecadores, me van a matar. Y entonces Pedro le dice: primero muerto antes que perder la vida, como dijo el Chapulín. O sea, eso no le va a pasar a usted. ¿Usted no sabe quién soy yo? Vengo por allá del barrio, mi primera puñalada. Entonces, ahí de Jericó hacia allá. Y entonces, él no quería hacer eso. Y mira lo que dice la palabra. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Se te puedes imaginar? Lo acaba de felicitar. Le dice: mira, te entrego las llaves del reino, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pedro saca pecho, se infla, se pavonea, y en ese momento Jesús le dice: punto y coma, ahora me van a traicionar. Y entonces él, como que pues me entregaron, pues entonces yo lo voy a defender. Y no, aléjese de mí, Satanás. ¿Te imaginas la confusión que había en Pedro? Espere, me acabaron de felicitar, me entregaron las llaves del reino y acaban de decirme diablo. Le dijeron: aléjate de mí, Satanás. Y entonces yo me imagino que en ese momento, como te ha pasado a ti, como le pasó a Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que sí termino haciendo. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. Y entonces hay varios momentos que te quiero anunciar. El primer momento es que cuando eso sucede, Jesús le anuncia a Pedro que ahora no solo lo iban a traicionar a él, que ahora le anuncia la negación del mismo Pedro. La historia la encontramos en Lucas capítulo 22, verso 31. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro y le está por comunicar es: mira, ya no solamente me van a traicionar, ahora usted me va a negar a mí. Pero aparte de que me va a negar a mí, eso va a traer culpa sobre su vida. Y dice la escritura: Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Interprete la gramática del mensaje.
Él está diciendo, mira, Simón, Simón, el gran varón, no mentira, Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandearlos, sacudirlos, como se sacude el trigo. Habló en plural, ¿cierto? Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe no falte. Y ahí lo habló en singular. Y una vez te hayas vuelto a mí, porque sé que la culpa va a llegar a tu corazón, fortalezcas a tus hermanos. Y entonces Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Como la abuelita que en algún momento vio que le enterraron a su hijo. Y la abuelita, no, entiérrenme con él. Y la gente, ya, abuelita, no, entiérrenme con él. Ya, abuelita, ya, no. Y en un momento alguien se tropieza a la tumba y la abuelita, sáquenme de aquí. Bueno, así estaba diciéndole Simón. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. ¡Ja! Tremendo discípulo. Y Jesús le respondió, ay, Pedro, déjame decirte algo, dice la palabra. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó, cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Imagínense. Pues ha llegado el tiempo en que se cumple la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es todo lo que los profetas escribieron acerca de mí que se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Ahora Jesús le está diciendo, pero mira, tú tienes una empresa de pescados, pero ahora ya no vas a pescar esos pescaditos, porque ahora vas a ser un pescador de hombres. Le dio propósito, le añadió valor a su vida. Le dijo a Pedro, mira, sé que por mucho tiempo, como tú y como yo, la frustración te ha golpeado fuerte. En muchas ocasiones en tu vida has tenido que perdonar. En muchas ocasiones de tu vida has lidiado con el rechazo. Pero en algún momento tú me vas a negar, tú me vas a fallar. Porque no podemos pretender desde una plataforma decirte que vivir para Jesús es fácil. Vivir para Jesús es complicado. Todos los días estamos en una lucha constante por agradar al Señor. Como decía la última canción, lo único que quiero es agradarte. Pero en muchas ocasiones estamos en un sistema donde la cosa no es fácil. Yo siempre digo, había un meme por ahí en redes sociales que eran unos muñequitos chiquiticos y decía, ¿qué queremos? Y salían por acá los otros, dejar de escuchar reggaetón. ¿Cuándo lo queremos? Ya no, cuando sienta el boom de este perreo intenso. ¿Sí? Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. En cambio el mal que no quiero hacer, eso es lo que yo termino haciendo. Jesús le estaba ahora diciendo a Pedro, mira, yo sé que en tu interior vas a querer hacer las cosas bien. Yo sé que en tu interior, cuando venga el momento de la traición, tú vas a querer decir, Señor, a la prisión iré contigo. Y si es necesario, a morir por ti, estoy dispuesto. Pero antes de que cante el gallo, 3 veces habrás negado que me conoces. Y entonces la culpabilidad va a golpear tan fuerte tu corazón que vas a querer renunciar. ¿Sabe cuántos testimonios yo escucho de personas que dicen, mira, yo no volví a la iglesia porque fallé? Yo no volví a la congregación porque me he equivocado tanto y me siento un hipócrita, me siento un mentiroso. Siento que no sé cómo mirarle a la cara a mis hermanos, a mis amigos, mucho menos mirarle la cara a Dios, porque siento que me he equivocado tantas veces que no quiero ser hipócrita. Amigos, familia hermosa, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Ninguno aquí tiene la perfección en su interior. Todos nosotros no estamos en un museo de gente santa, estamos en un hospital de pecadores. Estamos llenos de gente con problemas, gente con errores, gente con dificultades. Y eso lo tenemos que entender. Ahora, si tú en algún momento en tu vida has dicho, sabes, yo me voy de la iglesia por causa de la gente. Si te fuiste de la iglesia por causa de la gente, nunca entraste a la iglesia por causa de Jesús. Y ese es el gran problema que muchas veces nos sucede. Por eso la Biblia dice, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y entonces ahí estaba Jesús diciéndole, mira, Pedro,
La culpa va a llegar a tu vida. 3 veces antes de que cante el gallo, negarás que me conoce. Y entonces pareciera, cuando predicadores predican este mensaje, son un poquito ligeros. Y empiezan a decir, Pedro fue un falso, un mentiroso. Y le pondrían por ahí una canción de Jesse Uribe bien así despechada, porque él lo traicionó, él lo negó. Pero espere, por un momento pensemos en lo que realmente pasó. La palabra dice que Jesús le dice, mira, llegó el momento donde no necesitaban ni dinero, ni llevar su bolso, ni siquiera llevar una espada. Ahora, si no tienen espada, entonces vendan su abrigo y cómprense una espada. Y los discípulos dicen, tenemos 2. Y Jesús dice, es suficiente. Y dice algo interesantísimo, dice, la gente dirá, fue contado entre los rebeldes. Y llega el momento particular en donde efectivamente sucede lo que Jesús advirtió. Pedro niega a Jesús. La historia la encontramos en Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, verso 47 al 51. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, que es el otro que vamos a hablar ahorita al final. Uno de los 12 discípulos, Judas, caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Hay otra versión que dice, amigo, ¿a qué has venido? Ahora mira lo que dice el pasaje en el verso 49. Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba sucediendo, exclamaron, Señor, ¿peleamos? ¿Te imaginas esa escena? Los discípulos ven a Judas, suena por allá en el pico la canción de Silvestre Dangond, cuidado con Judas, cuando te bese después te vende. El Señor dijo que en los últimos tiempos habrían lobos con vestiduras. Y entonces le da el beso y los discípulos ven la escena y dicen, métase en el papel de la historia. La Biblia es interesantísima. Hay otra versión en los evangelios que dice que todos están compartiendo el pan, están cenando, y entonces Jesús anuncia que lo van a traicionar y dice, bueno, uno de ustedes me traicionará. Y los discípulos se miran, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Es más, hay un evangelio donde Pedro le dice al discípulo amado, que es Juan, le dice, le hace señas, dice la palabra que le hace señas, le dice, pregúntele quién es. Sí, porque el chisme también viene de épocas anteriores. Y entonces, en ese momento, dice que los discípulos ven al que le da un beso, ven lo que está sucediendo, la gente está armada, van a perseguir a Jesús, lo van a atrapar, y los discípulos salen como, sano banano, ¿peleamos? ¿Sí? Y entonces mucha gente ligera, no, pero Pedro fue un falso. Dice que a prisión contigo y a morir contigo. Pero la Biblia dice en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que uno de los discípulos salió y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero el libro de Juan sí sapea quién fue. ¿Ustedes sí han leído la Biblia que Juan y Pedro parece que tuvieron un rifirrafe? Sí, celos, tienen muchos celos. De hecho, lo vamos a contar después, pero esa historia es interesante. Y entonces, mientras Mateo, Marcos y Lucas no dicen que uno de los 12 saltó y le cortó la oreja al soldado. Juan dice, ¿y Pedro? Salió por allá todo así, quieto, pólvora, chinche menor. ¿Sí? Y le mochó la oreja. Yo me imagino que era bien tumbo, bien orejón, lo que sea, pero le mochó la... Ahora, mucha gente dice, ¿por qué la oreja? Porque es que se imaginan que está el soldado romano y Pedro fue así como... a mochar la oreja. No, pero lo iba a matar. Sí, de los mismos creadores de que lo va a matar y si su abuelita está muerta se la desentierra y se lo va a matar. Bueno, ese era Pedro. Pero lo tiró a matar, que afortunadamente el soldado se esquivó, es otra cosa, y le alcanzó a mochar la oreja nada más. Y entonces, ¿te imaginas eso? Él dijo, estaría dispuesto a ir a prisión contigo. Y entonces están en ese boroló, los discípulos están asustados, vienen a capturar a Jesús, sale Pedro así todo Mortal Kombat, le mocha la oreja, y adivine qué sucede. Si yo hubiese sido Jesús y Pedro hubiese sido Jairo, por ejemplo, y hubiera saltado así, yo le he dicho, tranquilo, todo va a estar bien, saque la villa. Le hubiera dicho así como cuando estaba en la oveja, no importa, época millennial, grave. Nos hacemos virales. Pero no, Jesús le dice, guarda eso, y lo regaña. ¿Sí?
de los mismos creadores de te entrego las llaves del reino, todo lo que haces y desates. Aléjate de mí, Satanás. Ahora llega él, guarde eso, y Jesús reprende a Pedro, lo amonesta. Dice la palabra en el verso 51, pero Jesús dijo, basta, y le tocó la oreja del hombre y lo sanó. ¿Te puedes imaginar? Tanto que le costó a Pedro mochar la oreja. Yo imagino a Pedro afilando el cuchillo en una piedra del río así, en pescadero, y le mocha la oreja, y en ese momento, en lugar de sentir como que, uy, no, o sea, yo voy a hablar como humano que soy, yo hubiese dicho, no, en ese momento, mejor dicho, me imagino la cara de orgullo de mi líder, como, esto es lealtad. Porque somos buenos para postear en Facebook. La lealtad es un regalo costoso, no lo esperes de gente barata. Tú pones Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, un like. El Señor es mi luz y mi salvación, 2 likes. Alzaré mis ojos a los montes, 3 likes. Pero bote una frase bien tóxica, ¿no? La lealtad es un regalo costoso, no lo esperes de gente barata. Al que le cayó, la cayó. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Y uno comparte eso. Bueno, yo imagino que en ese momento Jesús hubiera hecho, he aquí, lealtad. Pero no, Jesús lo amonesta, Jesús lo regaña. ¿Te puedes imaginar a Pedro la frustración que tenía? O sea, Pedro hubiese dicho como que, pero nada de lo que yo haga parece que le gusta, Señor. O sea, malo si sí, malo si no, siempre pregunta. O sea, pareciera que había una relación tóxica entre Pedro y Jesús. Pareciera que la cosa no funcionaba de la manera incorrecta. Ahora pasa algo. Efectivamente captan a Jesús, se lo llevan. Y aquellos discípulos que decían, Señor, peleamos, les dio miedo. Les entró el pánico, ¿sí? Porque momentos de tensión nada es fácil. Un día íbamos con mi esposa en el barrio donde vivíamos. Íbamos como a las 11:30 de la noche. Nosotros no teníamos lavadora, mi mamá vivía cerca, entonces nosotros llevamos así como el chavo cuando lo echaban todos los viernes, pero con la ropa. Y un día vamos por la calle, 11:30 de la noche, frustrados, nosotros, Señor, provéenos por una lavadora, por favor. Vean, el pulmón de mi suegra yo lo pongo en Marketplace, por favor. Y vamos hacia allá, y en ese momento vemos en un balcón una pelea de un papá golpeando a una hija, pero salvajemente, así. Usted es una... Le partió un vidrio y la pateaba. Y mi esposa le grita, ¡cobarde! ¿Por qué le pega? ¿Por qué la maltrata? Desde el balcón se escuchó, no sea zapa. Y mi esposa dijo, zapa a su madre. Entonces, eso no lo dijo. Dijo algo peor. Dijo, pégale a un hombre. Y el man dijo, pues ya abajo. Nosotros, por favor, vamos. No estoy mintiendo, eso sucedió. Pues era un hombre, pues ya abajo. Y yo, que se venga. Mire, no estoy mintiendo. Mi esposa sabe que no voy a mentir. Estoy en una plataforma, estoy predicando, no voy a mentir. Dios envió a unos policías. No eran los mismos que iban a balconcitos, eran otros. Chiste que algunos solo van a entender. Estoy sanando. Y entonces llegó ese policía y yo me metí detrás del policía como, Señor, ¿él quiere pegarme? Yo puedo responderle, obviamente. Yo crecí en el barrio, mi primera puñalada, le puedo dar chumbimba, pero tolerancia, y este intolerante, ¿sí? Como dijo un amigo, insirijante, por decir eso. Y el policía ahí logró ayudarnos y bueno, la cuestión, y yo después, amor, ¿cómo le ocurre eso? Pero así estaba yo, así estaba Pedro también. Y entonces mientras muchos decían, peleamos, cuando se llevaron a Jesús, todo el mundo como que, adiós, adiós. Yo imagino que ellos como que vieron a Jesús que lo llevaron y no, pero y ahora miren, nos van a dar chumbimba. Pero Pedro fue leal, porque la Biblia dice que Pedro lo siguió ¿de qué? De lejos. Y Pedro lo siguió de lejos y Pedro miraba cada detalle, a dónde lo guardaban, a dónde lo llevaban, con quién hablaba, con quién no hablaba. Pedro cumplió su palabra. Y entonces Pedro dice que en ese seguirle de lejos empezó a pasar algo curioso, el cumplimiento de la profecía. Dice que llegaba alguien y pasó, vio a Pedro y dijo, uy, es hasta la misma loción de Jesús hecha, ¿sí?
Y él le dice, no, yo a ese tipo no lo conozco. Primera negada. Luego pasó a ella y le dice, como que, tú seguro estabas con él porque hablas como él. ¿Yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, yo no tengo nada que ver con ese tipo. Segunda negada. Y luego viene la tercera negada cuando a alguien se le dice, no, de seguro yo sí te vi con él, tú estabas con él. Y dice en un texto teológico, en algunos los estudiosos, dicen que incluso lo que él dijo fue una vulgaridad, al punto que fue tan soez su declaración, que muchos se avergonzarían de lo que él estaba diciendo al negar a Jesús. Pero cuando por tercera vez lo niega y canta el gallo, dice que se cruzó la mirada de Jesús con la mirada de Pedro y entró culpabilidad en el corazón de Pedro. Porque dice que en ese momento, cuando el gallo canta, que tipificaría la risa burlona de Satanás. Cuando la risa burlona de Satanás canta en ese momento, el cantar del gallo hace que Jesús recuerde lo que él dijo porque es Dios. Y voltea a mirar a Pedro. Y la mirada de Pedro se cruza con la mirada de Jesús. Y dice que no pudo resistir la mirada de Jesús y salió corriendo y lloró amargamente. Porque muchos de nosotros, cuando tenemos culpabilidad por una decisión, por algo que hicimos que fracturó nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios, eso se vuelve en una fisura para nuestra alma. Y Pedro lloró amargamente, pero se sintió culpable porque sintió que tiró cada promesa que Dios le había dado. Pedro sintió que todo eso que Jesús le había dicho era bonito, era agradable, pero no era para él. Porque muchos de nosotros en la vida, producto de nuestras fallas, errores y decisiones, la culpa nos hace sentir que la promesa y la bendición es para otros, pero no para nosotros. Tú puedes escuchar un mensaje donde Dios está desatando milagros, soltando bendición, y tú dices, no, eso es para mi vecino de al lado porque yo no me lo merezco. Y entonces ahí estaba Pedro, tal vez renunciando a la promesa. Todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. ¿En serio me entregó las llaves del reino? Pues definitivamente no es para mí esa promesa, porque la culpabilidad minó el corazón de Pedro. Pedro se sintió culpable por el mal ejemplo que le estaba dando a los demás. Tal vez él no miró que él no fue tan mentiroso. Él dijo que lo defendería y en su naturaleza imperfecta lo defendió. Él intentó hacer las cosas a su manera sin saber que todo hacía parte de un plan divino. Pero tú y yo hoy estamos aquí porque, como Pedro, hay promesas que Dios desató sobre tu vida. Y los dones, el llamamiento, lo que Dios determinó hacer contigo es irrevocable, no te lo puedes entregar a Dios. Y hay alguien en esta noche que quizás dice, yo soy como Pedro, todo lo que hago definitivamente me sale mal. Pero Dios está en esta noche aquí arruinando los planes tuyos para que sus planes, que son muchos mejores que los nuestros, se antepongan sobre tu vida. ¿Alguien que lo pueda creer en esta noche? Pedro lloró amargamente. Imagínate esa escena, por favor. Esa escena donde los ojos de Jesús se chocan con la mirada de Pedro. Pedro no puede resistir tanta culpabilidad. Pedro no puede resistir porque definitivamente se cumplió al pie de la letra que 3 veces le negaría antes del cantar del gallo. Y dice que Pedro salió huyendo, como muchos de nosotros queremos huir de Dios siempre que fallamos. Siempre que tú te equivocas, quieres salir corriendo y huir de Dios en lugar de salir corriendo a Dios. ¿Sabe qué dijo Dante Gebel en alguna oportunidad? Él decía, si yo tengo a mis hijos, siempre les digo algo, entre más grande, peligroso, osado y tenaz haya sido el error que cometiste, más rápido venga donde estoy. Más rápido corra donde su papá. Pero la naturaleza mentirosa de Satanás es que entre más fallamos, entre más erramos al blanco, lo que hacemos es, en lugar de correr a Jesús, ¿corremos a dónde? Huimos, corremos, nos desenfocamos. Ahora imagínense en el otro. Paralelo a esa escena estaba Judas. Judas llegó donde los religiosos que los vendió por 30 denarios y le dice, mira, aquí vengo con la plata porque yo no voy a entregar sangre inocente. Jesús es inocente. Allá tú, le dicen los religiosos. Y no le aceptan ni siquiera de vuelta los 30 denarios. Él quiere entregar la plata y entonces la expectativa de Judas es, ok, yo entrego la plata, entrego el dinero y ellos van a liberar a Jesús. Pero no era así.
Cuando él no recibe el dinero de vuelta, dice que tira las monedas, tira los 30 denarios y sale y se ahorca por la culpabilidad. ¿Y sabe cuál fue el problema de Judas? Que en lugar de correr a Jesús se metió en una iglesia, y los religiosos nunca tienen temor, nunca tienen misericordia. Y cuando tú entiendes esta interpretación, sabes que si Judas hubiese corrido a Jesús, hubiese encontrado misericordia. Si Judas hubiese corrido a Jesús, tal vez tendríamos los 12 discípulos completos. Pero en ese momento él se metió en un contexto religioso, y los religiosos no perdonan. David, el rey David, dijo en algún momento que censó, tomó una mala decisión. David censó al pueblo y eso ofendió a Dios. Y cuando David censa al pueblo y ofende a Dios, el profeta le dice que va a recibir una consecuencia. Y entonces, dentro de la lista de consecuencias, David dice algo totalmente cierto. David dice: mira, ciertamente yo prefiero caer en manos de Dios, porque ciertamente Dios perdona, pero el hombre no. ¿Sabe? Dios te puede perdonar, el hombre no. Dios te puede ayudar, restaurar, restituir, pero el hombre no. El hombre siempre está ahí con un dedo acusador, siendo instrumento de Satanás para acusar. Y hoy en esta noche quizás muchos de nosotros estamos como esos dos apóstoles, como Judas, estamos como Pedro, llenos de culpabilidad, llenos de errores que quizás hayamos cometido. Así que escúchame bien, cuando sientas que no mereces una segunda oportunidad, recuerda que tampoco merecías la primera. Muchos de nosotros decimos: yo no merezco una segunda oportunidad, yo no merezco que Él venga y me restaure, yo no merezco que Él vuelva a fijar su mirada sobre mí. Pero cuando sientas que no mereces una segunda oportunidad, recuerda que tampoco merecíamos la primera. Y entonces vemos a un Judas cuya culpabilidad lo hizo ir y ahorcarse. Y vemos un Pedro cuya culpabilidad lo hizo huir. Escucha el desenlace de esta historia. Dice que en medio de esos días oscuros, Jesús es colgado en aquel madero. La amargura de Pedro era tan grande, la culpa era tan grande. Dejó a su amigo, eran sus expectativas, pero dice que al tercer día resucita. Nadie tiene idea de qué pasó. Me imagino que Pedro hubiese dicho: realmente sí resultó siendo uno de los profetas, realmente no era lo que yo pensaba que iba a ser. Y dice que se va para el mar. Y mira esto tan interesante, dice: me voy a pescar, le dice a sus amigos. Y sus amigos le dicen: pues vamos contigo, porque Pedro era un líder. Y entonces todos se fueron a pescar. Y adivinen qué sucedió ese día. No pescaron nada. Frustrados, asoleados, amargados, resentidos. Y aparece un hombre en la cena. Un hombre que le dice: ¿tienen algo de comer? No, no hemos pescado nada. Bueno, tiren la red a un costado de la barca. Y ellos tiran la red a un costado de la barca y ven que una cantidad significativa de pescados comienza a suceder. ¿Te imaginas tú estando en la barca? Tal vez alguien dijo: ese milagro solo se lo conozco a alguien. Su nombre es Jesús. Y dice que el discípulo al cual Jesús amaba, Juan, le dice: Pedro, es el maestro. Y dice que en ese momento lo que hace Pedro es lanzarse de aquella barca y comenzar a nadar. ¿Por qué? Porque había una distancia entre la barca y donde estaba Jesús. Y la Biblia dice que se ciñó la ropa, es decir, estaba semidesnudo. Y se puso nuevamente la ropa y comenzó a nadar hacia donde estaba Jesús. Y mientras tanto los discípulos se quedaron a observar los peces que habían allí. Dice esto en Juan 21: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo: Pedro, es el Señor.
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. ¿Te puedes imaginar lo difícil del trayecto de Pedro nadando hacia Jesús? ¿Te puedes imaginar cuánta culpa tenía Pedro en su pensamiento? ¿Te puedes imaginar que en ese lapso entre Pedro nadando hacia Jesús, habían pensamientos de culpabilidad que le iban a decir lo que le espera? ¿Has hecho algo malo en tu vida, donde te volaste del colegio y tú llegaste a la casa y la mamá le decía: ¿tiene hambrecita? Y uno como que la mira y pelaba la nalga: ya, pégueme ya. Bueno, pareciera que Pedro hubiese querido hacer eso. Él comenzó a nadar hacia donde estaba Jesús. Y pareciera, escúcheme bien, esto es increíble, pareciera que Jesús pasa por alto la conversación. Dice: traigan unos cuantos pescados. Preparó la mesa, ellos llegaron y ya había una mesa preparada, había pescado a la brasa y había pan. Y le dijo: ahora acérquense y desayunen. Y nos enseña un principio que está en el Padre Nuestro. Porque cuando la culpa entra en tu vida, lo primero que tú haces no es esperar. Yo tengo que solucionar mi reguero, tengo que solucionar mi culpa, mis errores, mis pecados, para poder reconciliarme con Jesús. Y Jesús dice: no, espere. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan diario, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Qué está primero? ¿Pedir perdón o comer? Te pregunto, ¿qué es primero? ¿Pedir perdón o comer? El pan diario, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados. Primero se sientan a la mesa, porque siempre he dicho que el éxito del ministerio de Jesús no fue en las masas, no fue en las misas, fue en las mesas. En la mesa, un Mefiboset que se sentía rechazado, el mantel cubría sus imperfecciones y se podía sentar a cenar con el rey. Ahora los discípulos estaban llenos de preguntas, llenos de culpa, llenos de tanto remordimiento por sus errores. Pero Jesús le dice: desayunen. Y los invita a desayunar. Dice que ninguno de los discípulos, está en el verso 12, se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió pan y pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ninguno se atrevió a preguntarle, porque todos decían: uy, no, y pensar que lo dejamos morir. ¿Será que ahorita Jesús nos va a decir: ¿le gustó el pescadito? Pues le eché ahí un montón de menjurjes para que les caiga mal? No. Tal vez ellos esperaban que Jesús les fuera a decir: morideros. No. Ellos estaban cenando, desayunando. Y dice el pasaje, versículo 15: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Ese momento incómodo donde todos están desayunando, Jesús se para, se limpia su boca, te toma una Coca-Cola y le dice: Simón, acompáñame. ¿Te puedes identificar en ese momento? Que le corre usted un corrientazo por la espalda. Ya, regáñeme ya. Como cuando le digo: Juancho, venga, hablamos. Y Juancho: regáñeme ya. Pero... Y en ese momento dice que del desayuno Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te amo.
Simón, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le dice: Simón, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció mucho, porque por tercera vez le preguntó y le dice: Señor, tú lo sabes todo, entonces apacienta mis ovejas. 3 veces le negó, 3 veces fue restituido, porque Dios hace la obra completa. Dios quiere quitar, desterrar de tu vida la culpabilidad. Dios quiere hacerlo como lo hizo en la vida de Pedro. Allí es donde Dios comienza a trabajar y a perfeccionar la obra que comenzó. Y concluyo con lo siguiente: Gálatas capítulo 6 versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudar a volver al camino correcto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Cierro con esto mientras los chicos ministran suave. Yo no sé qué culpa trajiste hoy. Yo no sé cuánta culpa has traído por tantos años sobre tu vida. Pero ahí vemos a un Pedro que quería ser exhortado. Tal vez necesitaba ser amonestado, pero se encontró con un Jesús lleno de gracia que lo sentó a la mesa a desayunar. Hoy quizás la culpa para ti tiene que ver con pecados ocultos que no has logrado resolver. Tal vez tu culpa tiene que ver con algo que nadie conoce de ti. Ahí mientras no te dejas distraer por nada, si lloran los babies, es tu momento con Dios. Pero quiero que hoy en esta serie puedas mirar qué es lo que está pasando en tu interior. Es algo que nadie sabe, ni el vecino ni tu familiar conoce. Tal vez es un aborto que en algún momento golpeó tu corazón y terminó. Tal vez es un abuso como lo hablamos hace 8 días. Puedo tan solo llenarme de expectativa y de sospecha cuando escucho personas decir: mira, no solo alguien me abusó y yo me sentí víctima, yo me siento culpable porque siento que lo permití. Y el enemigo comienza a tergiversar nuestro diseño. El enemigo comienza a tergiversar nuestra identidad. Satanás es experto en maltratar tu identidad. Satanás es experto en maltratar tu corazón, porque ya si viviste un abuso no sientes que eres víctima por haberlo vivido, sino te sientes culpable por haberlo permitido. Y entonces Dios quiere comenzar a sanear áreas en nuestra vida. Tal vez sea la culpa que sientes por un divorcio. ¿Sabe? Algo me llamó tanto la atención. En nuestra iglesia hay muchas embarazadas. Y recordé que alguien muchos años atrás me dijo: yo siento culpa porque mi hijo creció con inseguridad, porque cuando estaba en mi vientre yo me golpeaba el vientre por la rencilla que tenía con el papá de la criatura, y lo golpeé tan fuerte porque no lo deseé. Y esa culpa te persigue hasta hoy. Esa culpa te atormenta hasta hoy. Y entonces tenemos que entregarla al cirujano que sabe sanar todo lo que hay en nosotros. Y mira esto que leí, me encantó. Dice: tenemos que elegir la iglesia que queremos ser, un paritorio o un cementerio. En el paritorio hay mucho ruido, hay carne desnuda y cierto caos, pero allí nace la vida. En el otro, en el cementerio, todo está tranquilo y en perfecto orden, pero solo hay cadáveres. Bienvenido a una iglesia donde estamos desnudando el corazón. Bienvenido a una iglesia donde estamos siendo vulnerables y te estamos diciendo: mira, hemos tenido que perdonar, nos hemos sentido rechazados y ahora queremos ser libres de la culpa. Y Colosenses capítulo 2 verso 14 a 15 dice que Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y en las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Toda acta
de decretos que había en tu contra, Dios la clavó en aquella cruz. La culpa se fue, la vergüenza se fue, la condenación se fue. Porque si Dios hubiese querido condenar al mundo, hubiese enviado un condenador. Mientras Satanás es un acusador, Él es el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Y estamos en un paritorio donde hay carne desnuda, donde quizás hay vergüenza, pero nace la vida de Dios. No somos una iglesia que parece un cementerio, que hay orden, pero hay religiosidad. Y donde hay religiosidad, hay cadáveres. Pero hoy la vida de Dios comienza a sanarte. Toda culpa se va. Oye, esa fisura en tu alma, tienes que renunciar. Porque tienes que creer lo que la palabra dice. Toda acta de decretos que había en contra tuya fue clavada en aquella cruz del Calvario. Dios exhibió públicamente tu vergüenza, tus errores, tu pasado. Dios exhibió públicamente tu dolor y triunfó sobre ellos en aquella cruz.